Muy buenos días. Ya estamos a viernes 21 de junio. Nuestra lectura hoy está en el primer libro de Reyes, capítulo 5, en Segunda Crónicas, capítulo 2 y en Segunda Tesalonicenses, capítulo 3. Meditaremos en Segunda Tesalonicenses 3, del 1 al 5. En este pasaje, el apóstol Pablo continúa su exhortación a los creyentes de Tesalónica. Les pide que oren por él, por Silvano y Timoteo, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada. Además, pide oración para ser librado de los adversarios malignos. Pablo también expresa su confianza en el Señor, quien los fortalecerá y los guardará del mal. Luego les insta a seguir obedeciendo las enseñanzas que recibieron de él, tanto de palabra como por carta. Nosotros vamos a hacer unas pequeñas divisiones en nuestra meditación. La primera de ellas es la petición de oración por la difusión del Evangelio del versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo solicita oración para que la palabra del Señor se difunda rápidamente. Él desea que la palabra sea glorificada, es decir, que sea recibida con honor y reverencia. Y esto, amados hermanos, es una maravillosa bendición. Cuando participamos en la extensión del reino de Dios, cuando damos testimonio del Evangelio y tenemos el gozo de comunicar las verdades de la palabra de Dios a personas a nuestro alrededor y ellos la reciben y vemos cómo la luz del Evangelio alumbra sus corazones, transforma sus vidas, cambia sus hogares, sus matrimonios, sus familias, pues la palabra de Dios es glorificada. Cuando Pablo les escribía a los tesalonicenses en la primera carta, les decía en el capítulo 1 y el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bendición es ver esa palabra que tiene energía, que tiene poder, que transforma las vidas, que cambia los corazones, que cambia la realidad presente y el destino de las personas para la eternidad. ¿Cómo Pablo no iba a orar pidiendo que la palabra de Dios sea glorificada? ¿Cómo oramos cuando trabajamos evangelísticamente? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Queremos ganar personas para Cristo? ¿Queremos el gozo de ver personas convertidas por el gozo que podemos experimentar nosotros? Bueno, no está mal desearlo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la palabra sea glorificada. Y cuando hablamos de la palabra, hablamos del Evangelio, hablamos de la persona de Cristo, hablamos de Dios, que a través de la palabra es engrandecido en la vida de todo aquel que le conoce y que confía en él. Petición de oración por la extensión del Evangelio. En segundo lugar, una petición de oración por protección. Versículos 2 y 3. Para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Así que Pablo pide oración para ser librado de adversarios malvados. Confía en la fidelidad del Señor para fortalecerlos y protegerlos del mal. Yo recuerdo tantas veces a mi padre cuando íbamos a emprender un viaje, sea por vacaciones o sea por ministerio. Él oraba: Señor,
guárdanos en este viaje, guarda nuestra salida y nuestra entrada, y que las personas con las que nos encontremos sean bendecidas y nos bendigan. Guárdanos de encuentros desafortunados, guárdanos de los malvados. Y Pablo, desde su pequeñez y su debilidad, era consciente de que necesitaba protección. La necesitamos nosotros también, porque tristemente tenemos que decir que hay personas perversas y malas. Y tristemente tenemos que reconocer lo que la palabra de Dios afirma, que no es de todos la fe. No todos van a responder al Evangelio. No todos van a decir, sí, creo en Jesucristo. Y nos duele el corazón de ver tantas personas negando el Evangelio, negándose a abrir sus ojos. Están cegados por Satanás. Pero ya la Biblia lo anticipa, no es de todos la fe. Ahora no dejemos de orar por nuestra familia, por nuestros seres queridos. Pablo le decía al carcelero de Filipos, serás salvo tú y tu casa. Y la oración de un padre, de una madre por sus hijos, por su familia, por seres queridos. A veces son años de oración constante y continua para que personas amadas entiendan el Evangelio y pongan su confianza en Jesucristo. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de pedir por vida y salvación. En tercer lugar, exhortación a la obediencia. El versículo 4 y 5 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo recuerda a los tesalonicenses la importancia de obedecer las enseñanzas recibidas. Les insta a seguir obedeciendo tanto las instrucciones orales como las escritas que ha recibido de él. Así que este bosquejo destaca la petición de Pablo por oración para la difusión del Evangelio, la protección contra los adversarios malvados. Además, enfatiza la exhortación a la obediencia continua a las enseñanzas apostólicas. Estas instrucciones son relevantes para los creyentes de cualquier época, ya que nos recuerdan la importancia de la oración, de la confianza en Dios para la protección y la obediencia a sus enseñanzas. El poder de la oración es efectivo en la propagación del Evangelio. Vemos que es importante orar cuando vamos a difundir el Evangelio. Y esto nos plantea un desafío para orar fervientemente por los misioneros, por aquellos predicadores que llevan la palabra del Señor, que la puedan proclamar con valentía y efectividad, y para que haya receptividad en aquellos que la escuchan. Tenemos que clamar por la protección divina contra la oposición espiritual. Pablo solicita oración porque hay adversarios malignos, y esta petición nos recuerda que aunque enfrentamos oposición espiritual en nuestro testimonio y servicio a Dios, podemos confiar en su protección y fortaleza. Nos anima a orar por esa protección confiando en que Dios es fiel para guardarnos del mal. Pero también la importancia de la obediencia a las enseñanzas de Dios. Pablo nunca deja de exhortar a los tesalonicenses, a los filipenses, a los efesios. Obedezcan las instrucciones recibidas, tanto por palabra como por carta. Y esta exhortación nos desafía a nosotros. Qué bueno es que recibamos enseñanza de líderes espirituales, que vivamos vidas que reflejen nuestra fe en Cristo y su palabra, que confiemos en las promesas y la fidelidad de Dios, y que en medio de las dificultades y los desafíos que enfrentamos,
sepamos que el Señor estará a nuestro lado, que nunca nos abandonará, porque Él es fiel y tiene poder para fortalecernos y guardarnos del mal. Hermano, confía en el Señor, apóyate en Él, ora por ti y por otros, respaldando su ministerio, animándoles a llevar el mensaje y así vivir en victoria. Padre, gracias te damos por estos consejos tan prácticos y directos de Pablo a los tesalonicenses y que hoy llegan a nuestras vidas para recordarnos la importancia de orar por la predicación del Evangelio, por el testimonio, por los que van avanzando y por cada uno de nosotros al compartir la palabra. Libramos una lucha espiritual, pero nos refugiamos en ti y en la victoria de Jesucristo y la hacemos nuestra para vivir nosotros también en victoria, para gloria de tu nombre. Lo pedimos y ofrecemos hoy nuestra gratitud con adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy buen fin de semana. Que Dios os bendiga, mientras vosotros os mantenéis bendecibles, recordando que lo que te deleita te dirige.